Vamos a ver ahora alguna cuestión adicional que dejamos pendiente el otro día en clase. La cuestión fundamental es cómo introducimos variables nominales o variables cualitativas en un modelo de regresión múltiple o en un modelo lineal general que en principio está pensado para variables continuas de tipo numérico, al menos para variables de tipo numérico. Vamos a utilizar un ejemplo muy parecido al que utilizamos en el análisis de dos vías para explicar la interacción. Vamos a suponer que tenemos la relación entre los ingresos y la educación medida ahora de forma numérica, por ejemplo, con los años de educación. Y vamos a suponer también que a medida que aumenta los años de educación, aumentan también los ingresos. Vamos a suponer también como entonces que tenemos dos razas, la raza blanca y raza negra, de forma que pues hay una diferencia entre el nivel de educación, entre los ingresos para el mismo nivel de educación entre blancos y negros. Si no tuviéramos en cuenta la variable raza, pues haríamos un ajuste conjunto que no representa los puntos ni de uno ni de otro grupo. Podríamos hacer también un modelo separado para cada uno de los dos grupos, uno para blancos y otro para negros. Pero lo que queremos ahora es introducir de alguna manera esta variable, la variable raza, en el modelo. La forma en que lo vamos a hacer en realidad es muy sencilla. Lo vamos a hacer mediante lo que se denomina una variable ficticia, que no es más que una codificación numérica de esa variable categórica o de esa variable cualitativa con dos categorías. La variable la vamos a definir como 1 si el individuo es blanco y 0 si el individuo es negro, o podríamos hacerlo al revés. Pero solamente vamos a poner una de las dos en el modelo. En este caso, si el individuo es blanco, le asignamos un 1, 0 si es negro. Y vamos a añadir esa variable con su coeficiente, que vamos a llamar delta, en el modelo. Si observamos lo que tenemos aquí, para los negros el D vale 0 y el modelo es beta 0 más beta 1 por X. Para los blancos, pues sería D vale 1, beta 0 más delta sería el corte con el eje, y beta 1 por X, el coeficiente beta 1 sigue siendo el mismo, la pendiente de la recta es la misma. Luego, la pendiente es la misma en los dos casos. ¿Y qué es delta? Pues es delta, es la diferencia entre blancos y negros para el mismo nivel de educación. Luego, delta mide la diferencia entre las dos razas. El parámetro asociado a la raza mide la diferencia entre los dos. Luego veis que de esta manera tan sencilla hemos introducido una variable binaria, en este caso, una variable cualitativa también, en el modelo con una codificación sencilla. Si tuviéramos más de dos categorías, pues por ejemplo, si tuviéramos también los latinos, podemos definir tres variables ficticias, de las cuales solamente son necesarias dos, por ejemplo, una variable para el grupo de los negros y otra para el grupo de los blancos. Bueno, pues si añadimos esas dos variables, la de negros y blancos con sus coeficientes correspondientes, pues también la interpretación es muy sencilla. Si tenemos un individuo latino de forma que dn y db valen 0, pues tendríamos el corte con el eje, el beta 0 es este. Para un individuo negro, pues el coeficiente es la diferencia de negros y latinos, y para un individuo blanco el coeficiente correspondiente es la diferencia entre blancos y latinos. Si queremos hacer, por ejemplo, la diferencia entre blancos y negros, pues bastaría con hacer la diferencia entre los dos coeficientes. Bueno, pues veis que de esta manera podemos introducir una variable. Sí que es cierto que hemos supuesto que no hay interacción, es decir, que la diferencia entre las razas es la misma para todos los niveles de educación. Si la hubiera, si la hubiera, por ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir? Que las pendientes no son las mismas para ambas razas. ¿Cómo introducimos eso en el modelo? Bueno, pues vamos a añadir una nueva variable que es simplemente el producto de d por la variable x. Le vamos a añadir su coeficiente gamma. Luego dx es lo mismo que x si el individuo es blanco y 0 si el individuo es negro. En general, en un modelo de regresión, las interacciones las vamos a poner de esta manera. Es decir, si multiplicamos dos variables e introducimos eso en el modelo, tenemos una medida, un coeficiente para la interacción entre variables. Si d
en lugar de la variable d tuviéramos más, de n, de b como antes, pues hacemos todas las combinaciones posibles, es decir, multiplicamos dn por x, multiplicamos db por x e introducimos las variables en el modelo. Tendríamos ahí la interacción, pero ahora en dos variables en lugar de solo una como aquí. Bueno, pues ajustamos nuestro modelo. Ahora el coeficiente delta ya no es la diferencia que hay entre blancos y negros, sería la diferencia que hay entre blancos y negros para educación 0 y nada más. Y por supuesto el coeficiente gamma ahora lo que nos muestra es la interacción entre las dos variables. Veis que gamma es lo que tengo que añadir a la pendiente en el grupo de los blancos con respecto al grupo de los negros. Bueno, que sepáis, aunque lo dejemos un poco en el aire, que los diseños experimentales que hemos estado viendo en estos días, en realidad pueden trabajar de esta manera. Son modelos lineales generales, introduciendo los factores con la forma que acabamos de ver aquí. Bueno, nos quedaría que ver alguna cosa más. Por último, para terminar la teoría, podría haber muchas más cosas, pero vamos a ver una cuestión importante. Vamos a ver que el coeficiente de determinación, es decir, el porcentaje de variabilidad explicada, es una condición necesaria, pero no siempre suficiente para que el modelo sea adecuado. Y lo vamos a poner con un ejemplo clásico. Bueno, el ejemplo es de 1973. Este señor, Anscombe, creó 4 conjuntos de datos para mostrar diferentes formas de ajuste de un modelo lineal en 2 dimensiones. Los 4 conjuntos de datos son, para los 3 primeros, el valor de la x es el mismo, 3 valores de y distintos, y el cuarto conjunto tenemos otra x, veis que son todos iguales a 8 menos 1 igual a 19, y distintos valores de y. Si yo represento en gráficos estos modelos, bueno, pues este sería el primer conjunto de datos, este sería el segundo, el tercero y el cuarto. La curiosidad de este conjunto de datos es que el poder explicativo de los modelos es el mismo en todos ellos, es decir, R cuadrado vale 0,67 en todos ellos. Pero no solo eso, la recta ajustada, los parámetros del modelo, también son los mismos en todos ellos. En todos ellos son 3 más 0,5 por x. Luego, desde el punto de vista de la explicación de los datos, son todos iguales. Sin embargo, no todos son adecuados para explicar la relación. En el primero, bueno, pues vemos que los puntos, aunque no están exactamente en una recta, pues tienen una tendencia creciente bastante definida, aunque el R cuadrado no sea muy alto. Si lo miráramos con un R, sería 0,80 y pico, que no está mal, es una correlación pues, relativamente alta, cercana a 1. Luego, bueno, pues aquí sí que parece hay una relación. ¿Qué diferencia este gráfico de los demás? Pues lo que diferencia es que los puntos se distribuyen uniformemente alrededor de la recta que hemos ajustado. En este caso no se distribuyen uniformemente, hay una relación en forma de curva, luego la recta no recoge correctamente la relación. De hecho, si añadimos aquí una variable que es la x al cuadrado, es decir, ajustamos una parábola, tendríamos entonces un ajuste perfecto. Luego, aunque desde el punto de vista de la explicación es lo mismo que el anterior, el modelo no es adecuado. En este caso, veis que hay un punto discordante. Esto es lo que en estadística a veces llamamos un outlier, un punto que está fuera del comportamiento de los demás. Bueno, pues ese único punto pues, prácticamente determina todo el ajuste, en el sentido de que si yo elimino ese punto, que podría ser, por ejemplo, un error de medida, pues el R cuadrado sería 1, 100%. Entonces, un único punto es capaz de hacer pasar del 100% al 67%. Bueno, pues este modelo probablemente no es adecuado. Habría que revisar qué pasó con ese punto, si es un error de medida, si es un valor real y puede que haya una curva diferente. Aquí parece que probablemente se trata de un error de medida.
Y si es un error de medida, eliminamos el punto y volvemos a ajustar el modelo. Ahora, en el último caso, pues, aquí no hay una relación porque para un único valor de x, el 8, y toma cualquier valor, y este punto determina todo el ajuste. Es decir, si yo quitara ese punto, el ajuste aquí sería 0, no hay una relación. Sin embargo, al poner ese punto pasamos de 0 al 67%. Tendría que hacer lo mismo, pues analizar probablemente este rango de valores, qué es lo que pasa ahí, porque ese punto tiene esa situación. Bueno, pues volviendo y resumiendo, de todos los 4 modelos, solamente el primero es adecuado para los datos. En el primero, bueno, pues que los puntos se distribuyen uniformemente alrededor de la línea recta. Bueno, ¿qué ocurre? Aquí tenéis un poco, bueno, pues el desarrollo de algunas de esas cosas. Normalmente, bueno, pues todo esto lo vamos a hacer con lo que denominamos gráficos de residuales. Si el gráfico de residuales, como vimos en la práctica de antes, tiene una banda homogénea, entonces aceptamos que el modelo está en buenas condiciones. El resto de las cosas que hemos ido pasando no vamos a contarlas en una introducción en un curso tan reducido. Quizás solo una cuestión importante que ha pasado por ahí, que es la colinealidad y que no vamos a ver con detalle, y tiene que ver un poco con lo que decíamos antes. Si las variables predictoras están muy relacionadas entre sí, entonces no es posible separar el efecto de cada una de ellas. Es más, si hay una relación perfecta entre las variables predictoras, el modelo ni siquiera se puede estimar. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso, porque eso a veces nos va a dar algunos pequeños problemas, como veremos en otro ejemplo que tendremos a continuación.